Estábamos aprendiendo acerca de... ¿De qué estábamos aprendiendo hace 8 días, hermanos? ¿De qué? ¿De qué yo? ¿De qué yo? Le preguntan a Yona. Estábamos aprendiendo acerca de las 7 eras. Ah, sí. ¿Se acuerdan que hay 7 diferentes tiempos en la historia donde Dios se manifestaba de diferente manera? Ahora, hace 8 días aprendimos que no nos gusta la palabra dispensación. Bueno, no me gusta. Y yo la estuve repitiendo, vi el video y la estuve repite a cada rato. Entonces, cada vez que yo diga dispensación, regáñenme, digan, eso no es dispensación, es era. Vean por favor, el libro de Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. En cada una de las 7 eras Dios habló de diferentes maneras, pero ahora ya nos habla a través del Hijo. Ya no nos habla a través de todas las demás maneras, nos habla a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Entonces vamos a aprender cómo Dios hablaba. Vean Efesios capítulo 3. Bueno, vamos a estudiar acerca de por qué no me gusta o no debemos utilizar la palabra dispensación. Hebreos capítulo 3, versículo 9. Digo, Efesios 3, Efesios 3, 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Otra vez, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Vamos a escribirlo aquí. Es la palabra dispensación. ¿Alguien que se acuerde qué es dispensación? Yo, despensa. Despensa. Ahora, dispensación, ¿qué dijimos que significaba hace 8 días? No, tampoco no. ¿Qué era dispensación? Es la palabra oikonomía. Y que en español, ¿cómo lo diríamos? Así como Economía. Economía, muy bien. Es la palabra economía en español. Aquí dice en hebreo, bueno, ahí decía en hebreo, en griego no hay acentos. Ahí le puse un acento, pero no hay acentos en griego. En el libro de Hebreos vimos que Dios hablaba en diferentes tiempos, de diferentes maneras. Entonces, por eso yo lo llamo 7 eras o 7 tiempos. ¿Por qué no lo llamo dispensación? Porque la dispensación es una economía, por eso no lo debemos llamar. Y en la Biblia se traduce de diferentes maneras. Hace 8 días estudiamos que se traduce como la palabra encargo o la palabra comisión. Cuando le dan comisión a alguien, y les di el ejemplo de los topiles. Sí le dicen topiles, ¿no? Ahí en su pueblo, sí. a los que son como cuidadores, esos tienen una comisión. Eso es una dispensación, esa es una economía, eso es un encargo. Entonces veamos por favor el libro de Lucas, San Lucas capítulo 16. San Lucas 16. Vean Lucas 16, versículo 1. Díganme a mí si lo quieren. Amén. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un ¿qué? Mayordomo. Ahí esa palabra mayordomo es la palabra economía. Dice, tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esa palabra mayordomo es la palabra economía. Entonces también se puede traducir como mayordomía. Un mayordomo es un encargado de administrar. Es alguien que el patrón le da todo de su casa para que él lo administre, él pague, él compre, él haga. ¿Sí me explico? Eso es un mayordomo. ¿Han visto en las novelas cuando salían los mayordomos así vestidos con su traje y su moñito y abren la puerta? Pues eso no es un mayordomo, es un portero. Pero normalmente un mayordomo es el que controla todo.
las finanzas, el que se fija que haya comida, el que todo eso, eso es un mayordomo. Entonces yo por eso no me gusta decir dispensaciones, porque así dice la gente, las dispensaciones, pero a mí no me gusta porque no es una palabra adecuada. Se debe decir las eras o los tiempos en la Biblia, y dentro de 8 días vamos a estudiar la palabra de era. Ahora, vamos a ver rápidamente la segunda era. ¿Cuál fue la primera, la que estudiamos la semana pasada? Era la de Adán y Eva. ¿Cuál era? No, hombre, pues sí, es bien que aprenden, ¿eh? Era la era de la... Ira. No. Inocente. Inocencia. Ay, no sé. De la tía Chencha, acuérdense, era la era de la inocencia. Y la segunda era la conocemos como la era de la conciencia. Esa es la segunda era, la era de la conciencia. Vamos a ver por favor ahora el libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Amén. 1. Conoció Adán a su mujer Eva, es que no se la habían presentado. No, significa que fueron a dormir, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí empieza la era de la conciencia. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, aquí comienza la era de la conciencia. ¿Por qué le llamamos conciencia? Porque no había mandamientos de Dios. En el huerto de Dios nada más había uno, que era, no comerás del árbol. Ese era el único mandamiento. No coman del árbol porque ese día se van a morir. Pero cuando los saca del huerto no les da mandamientos. O sea, no les dice, mira, pórtate así, pórtate así, pórtate así. No les da una ley. Por ejemplo, si en México hubiera una ley que dijera que tú puedes matar, ¿usted mataría? No. Mire, fíjese. Si en México nos permite, eso pasó en una película que vimos, me van a ver en internet, me van a criticar por eso, lo que estoy diciendo. En una película loca, o sea, es una película fumada, así medio loca, pero está bueno el trama. Dicen que en Estados Unidos un día se va a poner, un día al año, donde va a estar permitido el crimen, para que la gente saque todo su estrés. Y con eso ya no va a haber criminales, ya no va a haber asesinos, porque se aguantan de matar, robar, hasta esperar ese día. Y ese día, ahora sí puedes hacer, es una noche y puedes hacer lo que se te pegue la gana. Imagínense que eso fuera cierto. Y aquí en México se permitiera eso, que un día tú puedes matar, puedes robar, puedes secuestrar. ¿Usted mataría? Ahora sí, va a ver esa vecina que me hace la vida imposible, no me la voy a tronar. No, hombre, ahora sí. Va a ver ese señor que me debe dinero. Así, ¿pues legal? ¿Usted mataría? No, yo no. No. Pues no, ¿por qué? Porque tenemos conciencia, exactamente. Por ejemplo, cuando usted, no sé usted de chiquito, pero yo de chiquito me robaba el dinero de mi mamá a veces. Yo le abría la cartera y sacaba los 50 centavos, porque eran de esas monedas grandecitas. Ahora ya son las monedas chiquititas, pero ahora son, y con esas íbamos a las maquinitas. Servían esas, le metíamos a las maquinitas y así jugábamos maquinitas. Y ahí estaba, 2 minutos duraba el juego, pero y un día mi mamá me cachó y me pegó por andarle robando 50 centavos. Yo decía, pero son 50 centavos. ¿Quién se enoja porque le roben 50 centavos? Mi mamá decía, es que si tú empiezas así chiquito, después vas a robar más. Así me decía mi mamá, y me pegó bien feo por andarme yendo a las maquinitas escondidas. Ahora, pero yo cuando lo robaba, yo lo robaba a escondidas. Yo no iba a decir, a ver mamá, te voy a robar, y le sacaba. No, lo hacía a escondidas. Cuando nadie me veía, yo veía el monedero rápido.
En el cuarto de mi hermano David es el único que tenía cuarto, y sigo traumado por eso, porque a David sí le dieron un cuarto. Él era el único que tenía cuarto, todos los demás vivíamos amontonados, pero él tenía cuartito, el sinvergüenza. Y me gustaba hacerle su quehacer. Luego me decía, Pachuquito, limpia mi cuarto y te doy unos 10 pesos, unos 5 pesos. Ya yo le limpiaba, pero me gustaba porque siempre que yo barría, sacaba yo monedas de abajo de su cama, de abajo de su librero. Siempre mi hermano tenía dinero tirado en el piso, hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita mi esposa luego le decía, cuñada, le pago, limpie mi cuarto o así, y ahí encontraba dinero, ¿saben? Y Euca Uca, el que se lo encuentra se lo embruca. Isabel no se lo embolsaba, pero yo sí. Pero uno tiene conciencia, me explico. O sea, como que hay algo que te avisa, eso está mal, eso no se debe de hacer. Eso es lo que pasó en la era de la conciencia. Vean por favor, guarden su lugar aquí en Génesis. Bueno, no es necesario porque está rápido de encontrar. Pero vean Romanos capítulo 5. Por tanto, dice el 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué significa esto, amigo? Vamos a hacer como el señor ese del internet, que vamos a poner una línea. Aquí vamos a poner el sacrificio de Jesús, representado con la cruz. Aquí vamos a poner a Adán, que es la era de la inocencia. Aquí vamos a poner a Noé, aquí a Abraham, y aquí a Moisés. Aquí sería Jesús, y aquí estamos nosotros. El que trajo la ley, bueno, el que escribió la ley, comúnmente conocemos que es Moisés. A partir de ahí y hasta Jesucristo se le conoce como la era de la ley. Ahí había mandamientos de Dios, había cosas que Dios dijo en su palabra. Pero dice San Pablo, antes de la ley, como no había ley, o sea, desde Adán hasta Moisés, como no había ley, no había culpa de pecado. A ver, se los voy a leer, véanlo otra vez ahí en Romanos 5, pero se los voy a leer aquí en la Biblia de la NTV, dice Romanos 5, versículo 13, aquí lo deja más claro, dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Dice el 14, véanlo en su Biblia. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de ¿qué? ¿Quién? Moisés. Bueno, es que ahí dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, ¿va? Dice, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. ¿Qué significa esto? Que de Adán hasta Moisés eran pecadores, pero no se les contaba como pecado, como lo que hizo Adán, porque Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol. Entonces, es como que tú le dices a tu hijo, tiende tu cama, no la tiendo, haz el quehacer, no lo hago, haz tu tarea, no quiero. Eso te hace enojar, ¿no crees? Eso hace enojar a cualquier papá. Es lo que pasó con Adán. Dios le dijo, no comas de ese árbol, y va y come de ese árbol. O sea, lo que le dicen exactamente eso hizo. Y lo que Pablo dice es que desde Adán hasta Moisés, y yo sé, en internet hay muchos que me van a criticar por eso, pero no había mandamientos explícitos de Dios. No decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro. No había ley. Entonces no podía haber culpa de pecado. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, es contra la ley, Iona, que uses chongo. No te puedes peinar con eso ahí en la cabeza. Es pecado que tú andes con eso. Es contra la ley. Te vamos a llevar a la cárcel y vas a pagar una multa de 70. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué no? ¿Dónde digo por qué? Y si... ¿Usted se dejaría que lo lleven a la cárcel por algo que ni siquiera es una ley?
Hay países, por ejemplo, hay países donde es una ley que la mujer se tape toda su cara, todo su cuerpo. Nada más andan así. Sí. Salen las novelas, ¿no? Creo en una novela andan así. Judas. Así, andan así, nomás así con sus ojitos. Así todo cuadradito. Todo de negro y nada más así con sus ojos. Es una ley. Y si salen así como ustedes salen a la calle, las llevan a la cárcel. Pero aquí no es una ley. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, desde Adán hasta Moisés no había ley. Entonces, ¿por qué morían? ¿Por qué dice que eran pecadores si no había ley? Porque tenían conciencia. Porque tenían conciencia. Vean Romanos capítulo 7. Amén. Versículo 7. Amén. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es increíble, ¿eh? Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y yo qué? Morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Voy a leerlo aquí en la NTV, el versículo 8. Dice: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. ¿Qué significa eso? Que si la ley no dijera no codiciaréis, y yo codicio, digo, ay, mira, la esposa de ese hombre está bien guapa, ay, yo quisiera estar con esa mujer, quisiera robársela. Eso es malo, eso es codiciar a la mujer de tu prójimo, y eso no se debe hacer. Y también decir, ay, esa casota, mira qué casota, yo quisiera tener esa. Eso también está mal. Ay, ese coche, mira, ay, yo quisiera ese coche. Ay, yo quisiera tener. Ay, ¿ya viste los zapatos que trae la hermana? Ay, está bien. Ay, yo quisiera. Eso es codiciar, eso es codiciar. Y todos codiciamos, ¿sí o no? Pasamos por la calle y vemos una casota. Ay, mira qué bonita. Eso es malo. Pero si la Biblia no dijera no codiciarás, entonces no sería malo. Si la Biblia no dijera no robarás, entonces no sería malo. Es lo que San Pablo está diciendo. Dice, en otro tiempo yo vivía sin la ley, yo no entendía la ley, pero cuando yo comprendí la ley, el pecado me mató. ¿A qué se refiere eso, Pablo? En otro tiempo yo no entendía la ley. Cuando uno está bebé. ¿Me explico? El bebé no sabe que está mal hacer pipí enfrente de la gente. El niño se para. El niñito él no le da pena. Y si por ejemplo ven a un niño así, bueno, pero hablando de los niñitos chiquititos, porque Freddy él ya entiende. ¿Y por qué creen que le da pena? Porque él ya sabe que es bueno y que es malo. Porque mire, si por ejemplo un varón, un hombre grande está haciendo pipí en la calle y pasa la patrulla, te levantan. Es delito. A uno de mis tíos le andaba ganando en la calle. Y dice, pues ni modo, o sea, y en eso pasó la patrulla. Le tuvieron que dar 200 pesos al policía para que lo dejara, no lo llevara a la delegación, porque es un delito. Pero si ven a un niño, no le hace nada, menos a un bebé. ¿Sí me explico? Los bebés no entienden la ley, por eso ellos no son pecadores. ¿Sí me explico? Pero cuando uno tiene conciencia, cuando uno ya, su conciencia ya se activa, entonces uno ya es pecador. Ya piensa. Porque ya razona. Freddy ya razona. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos días tiene 19? Freddy ya bien que razona. Él sabe que si agarra dinero. Imagínense que un día llega Freddy a su casa, hermana, con un videojuego. Usted lo dejó ir a jugar con un vecino, llega con un videojuego. Usted dice, ¿por qué traes eso? Ay, es que el vecino tiene 4 videojuegos. Y como tiene 4, pues yo le robé, o una tablet, ¿no? Tiene muchas tablets y pues que al año le afecta. Y por eso yo se la quité. Pues él tiene muchas.
usted le diría, ay, qué buen hijo eres. Que lo regrese, a veces no. ¿Sí o no? Le daría vergüenza porque robó. Porque robó. Y entonces es que ese es el punto. Que cuando uno ya tiene conciencia, uno ya se da cuenta. Entonces, pregúnteme yo. ¿Caín y Abel tenían conciencia? Sí, tenía conciencia. ¿Sí tenían conciencia? Sí. Sí. ¿Tenían leyes? No. No. Tenían conciencia. ¿Por qué? ¿Quién les enseñó que tenían que traer sacrificios a Jehová? Porque ponían un altar de piedra, ponían un animal, un animal, lo mataban, le cortaban el cuello y derramaban sangre y lo quemaban. Y así adoraban a Jehová. ¿Quién les enseñó que se tenía que matar animales? Nadie. Sí. Adán y Eva. ¿Pero quién le enseñó eso a Adán y Eva? Dios, porque Dios mató al primer animal, ¿se acuerda? Ah, ¿Para qué lo mató? Para hacerle túnicas de pieles. Entonces, ¿Adán y Eva fueron salvos por obras? No, fueron salvos porque ellos cuando vieron al animal muerto, ellos sabían, bueno, yo tenía que pecar, yo tenía que morir si yo peco, porque Dios dijo ese día moriréis, pero no morí hoy, murió el animal en mi lugar. Entonces ellos entendieron que la salvación está en que alguien más va a morir por ti. Esa es la salvación, eso es creer en Cristo, alguien murió por mí. Entonces ellos le enseñaron eso a sus hijos, le dijeron, mira Caín, mira Abel, para que Dios esté contento contigo, para que Dios te perdone y un día te lleve al cielo, necesitas matar un animal y ofréceselo a Jehová en sacrificio y así Dios te va a salvar. Pero entonces, esa era la única ley que tenían, llevar un sacrificio a Jehová para el perdón de los pecados. Y eran libres de hacer lo que quisieran. Ay, qué padre, yo quisiera ser así, dicen unos. Que nadie me dijera nada. Nada más llevar el cordero y a sacrificarlo y ya. ¿Y qué hace Abel? Abel no hace caso, Caín no hace caso. Y en vez de traer un cordero, trae fruta y trae verdura. Y Dios no aceptó su ofrenda de verduras. Dios no quiere verduras. ¿Por qué? Vean Hebreos, por favor, Hebreos. Dios no quería verduras, Dios quería sacrificios de animales. Hebreos 9. Y casi todo es purificado según la ¿qué? Ley. La ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo es purificado según la ley. Con la sangre, con razón, la Sangre. verdura pues no tiene sangre. La verdura no tiene sangre, exacto. Entonces fíjese, Hebreos está diciendo que las cosas se purifican según la ley con sangre. Pero ese sacrificio de sangre no era nomás de la ley. Porque Caín y Abel ya lo están haciendo desde aquí. El perdón de los pecados, la remisión de los pecados se hace con sangre. Desde Adán se hace con sangre. Y hasta que Cristo regrese, hasta la venida de Cristo, se van a seguir haciendo con sangre. ¿Por qué nosotros ya no matamos animales? Porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió ya y Él ya derramó su sangre en la cruz. Entonces por eso nosotros ya no matamos animalitos. Pero si Cristo no hubiera muerto, seguiríamos teniendo que matar animalitos para que Es Dios como nos perdone. los brujos, ¿no? Que haces ahí. ¿Por qué creen que los brujos derraman sangre? Traen de ese de antiguo, pues, no se cuenta. Lo traen desde el antiguo, Sí. eso era de la antigüedad. Y ellos creen que con eso van a ganar el favor de los sus espíritus, dios, pues, ajá. de sus dios. A esos creen así. Porque y hay mensos que andan diciendo, eso de decir que Cristo murió por mis pecados, eso es pagano. Eso es de los paganos, porque los aztecas sacrificaban animales, porque los hindús sacrifican animales, los chinos sacrificaban animales, y todos sacrificaban, los egipcios sacrificaban animales, hasta gente. Los mayas hasta sacrificaban gente. Eso es del mundo. Y decir que Cristo es el Cordero de Dios que murió por mis pecados, eso es del mundo. Son tontos, porque eso es bíblico, eso no es pagano. Sacrificar animales viene desde Adán y Eva. Dios sacrificó el primer animal. ¿Estamos o no estamos? Sí, Entonces, si estaríamos del antiguo, sí haríamos eso con animales. Exactamente. Pero como ahorita ya murió Jesucristo, ya no podemos hacer. ya no debemos hacer.
Ya no debemos matar animales. En la Pascua judía se mataba un corderito y se lo comían barbacoa cada Pascua. Pero ya no tenemos que matar animales. Ahora, ¿por qué? Vamos a regresar a Génesis 4, por favor. Amén. Amén. Dice Génesis 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué significa eso? Que andaba choqui, andaba de malas, andaba de genios, andaba enojado, estaba trompudo. ¿Por qué Dios no me aceptó mis virtudes? Ay, qué malo es Dios. Hace discriminación Dios. Dios quiere más a Abel y no me quiere a mí. Sí, así. Estaba enojado, estaba enchilado. Porque no le recibieron su... Porque no le recibieron su ofrenda. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Te has puesto choqui. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sí o no que eso no se entiende? Otra vez el 7. Léalo todos juntos. 1, 2, 3. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás. ¿Qué significa eso? Está raro. Se los voy a leer de otra manera. Le pedí a Stevie, le hablé a Stevie ayer y le dije, léemelo. Él tiene una Biblia, nueva versión internacional, se llama esa Biblia. Y le pedí, léemelo en tu Biblia. Dice allí: si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Porque como andaba así todo choque, dice, si haces lo bueno, pues puedes levantar la cara. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Eso está bueno. Miren, lo voy a leer aquí en la otra. Ahí ya se le entiende más. Vean, 4:7. Dice, luego el Señor le preguntó, 4:7, yo estoy leyendo mal. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, él al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le está diciendo a Caín, mira, si haces lo bueno, si tú vas y traes una ovejita, un corderito, y lo matas, no tienes por qué estar triste. O sea, si te portas bien, ¿por qué tienes que andar enojado? Si te portas bien, ¿por qué tienes que estar triste? Dice, pero el pecado te está acechando, así como que si tú fueras un antílope y el pecado sea un león. El pecado te quiere agarrar. Y a todos ustedes el pecado los está buscando. A todos, ahí anda atrás de ustedes, queriéndolos agarrar. Y dice, ten cuidado, porque si te dejas, te va a controlar. Pero tú puedes dominar al pecado. Y yo me puse a pensar, ¿a poco yo puedo controlar el pecado? Porque yo llevo a la iglesia, yo voy a la iglesia desde hace años y yo he visto gente que ya recibió a Cristo, ya se bautizó y no son libres del pecado. El pecado los tiene bien controlados. Tienen años en la iglesia, pero no pueden dejar a escondidas. Ahora, lo que voy a decir no les da licencia para pecar, no les da permiso para pecar, pero una señora vino con un pastor, una hermana, dijo, pastor, ahora yo no daría ese consejo, pero el pastor dice, pastor, dice, mire, ya estoy cansada, ya no voy a venir a la iglesia, ya, dice, yo me siento mal, dice que estaba toda desesperada, se agarraba la cara, pero ¿por qué, hermana? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un problema? Es que, hermano, yo vivo una doble vida, dice. Cuando yo fui jovencita, yo fumaba mucho. Entonces dice, cuando mis hijos no me ven,
Yo agarro mi cigarro y estoy fumando, y cuando llegan, rápido lo apago, hasta la cortina lo apago, dice, y hasta ya quemé la cortina. Y todos mis muebles están todos ahí quemados porque yo apago, y yo no puedo dejar el cigarro. Entonces el pastor sacó su cartera y le dio 100 pesos. Yo aquí dejé 100 pesos. Le dio 100 pesos y le dijo, vamos a hacer esto, hermana. Toma, agarra estos 100 pesos. ¿Para qué, pastor? Váyase a su casa y antes de llegar, pase por todos los cigarros que le alcance con 100 pesos. ¿Y para qué, pastor? Cállese la boca, hágame caso. Vaya, compre sus cigarros y llévelos en la mano. Entra a su casa y si sus hijos la ven, mamá, ¿qué estás haciendo? Dígales, el pastor me dio permiso. ¡Oh! Métase a su cuarto y acábese los 100 pesos de cigarro, acábeselos. Ahora, yo no les diría eso, pero el pastor no hizo. Ay, pastor, ¿cómo crees? Sí, se haga eso, váyase. Y ya la hermana se paró y se fue con sus 100 pesos. Y antes de llegar a la puerta del pastor, le dije, hermana, espérese. Pero antes de fumarse el primer cigarro, doble su rodilla, póngase de rodillas y póngase a orar y dígale, Dios, gracias por perdonar a una asquerosa fumadora como yo. Gracias por haber muerto en la cruz por alguien tan cochina como yo. Y después que haya terminado, ahora sí, échese los cigarros. Y la hermana hizo eso, llegó, se metió y antes de fumar, se hincó y empezó a orar y empezó a llorar. Y le dijo, gracias Dios por perdonar a una miserable pecadora como yo. Gracias por morir en la cruz por una asquerosa como yo, cochina como yo. Y empezó a decirle a Dios. Pues después regresó con el pastor y le dijo, pastor, ¿qué cree? Dice, yo me puse a orar y empecé a orar y le empecé a agradecer a Dios por mis hijos y por mi esposo y por toda mi casa y todo lo que tengo. Y cuando abrí los ojos de que estaba llorando, habían pasado 4 horas y yo había estado orando 4 horas, dice. Y cuando agarré y abrí y dije, voy a fumar. Ya no me daban ganas de fumar. Y agarré los cigarros y los eché a la basura, dice. Y ya no tenía ganas. Ya nomás huelo el cigarro y me da asco. Ella controló el pecado. ¿Qué lo hizo controlar el pecado? ¿Que el pastor la regañara? Eso se llama gracia. Favor que no merecemos. Cuando tú aceptas que eres pecador y eres miserable y le pides perdón a Dios y haces lo correcto, Dios te ayuda para vencer el pecado. Es que yo no puedo, el pecado me gana. Es que no estás haciendo lo correcto. ¿Sí me explico o no me explico? Es que no puedo controlar el pecado. Es que mi carácter, es que así soy. ¿Qué hago? Es que no haces lo correcto. Hagan lo correcto, porque yo dije, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que yo deje de ser como soy? Bien sencillo, empecé a ganar almas. Empecé a hablar a la gente de Cristo, empecé a leer la Biblia, empecé a ser fiel a los cultos, y solito, el pecado ya no se enseñoreó de mí. Ahora hay cosas que todavía me ganan. Cuando voy en el metro y estoy leyendo un libro y pasa alguien y pum, me avienta mi libro, me dan ganas de agarrar un librazo. Y me acuerdo, ay, soy cristiano. Todavía me gana también. Pero, sí me explico, hermano. O sea, a ver, ¿Caín tenía derecho de decidir? Sí, ¿no? Le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tienes esa carota? Le dice Dios. Andaba así, andaba todo el día. Dice Dios, ¿por qué estás enojado? Si haces lo bueno, no tienes que andar de malas. Si estás bien con Dios, no tienes por qué estar así todo choqui. Dios no quiere que andemos así, todos enojados, todos estresados, todos ansiosos, todos malhumorados. Dios quiere que seamos felices. ¿Y qué pasó con Caín? Mató a su hermano. Vean ahí el versículo 8. Y dijo a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Así como diciendo, ¿dónde está esto? ¿Qué? ¿Yo lo tenía o qué? ¿Se me cayó de la bolsa? Miren lo que dice el 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ahora, ¿Caín tenía que matar a Abel? No. Dios le dio la opción. Pero en vez de traer un animalito y matarlo, la conciencia, ellos no tenían ley, pero la conciencia se hizo, la conciencia no sirvió para que el hombre fuera bueno. Al contrario, la tierra se pervirtió horrible. Vean Génesis 6, por favor. Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, porque la gente vivía 900, no vivía 1000 años, y dice Dios, ahora ya no van a vivir tanto, nada más 120, después lo bajó a 80, entonces imaginen, después lo va a bajar a 50, después a 25. Vean versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, miren, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pregunta, ¿por qué Dios hasta se arrepintió de hacer a los pajaritos? Vio a los animales, vio a los hombres y dijo, me arrepiento de hacer a todos. ¿Sí, ellos qué culpa tienen? Porque el hombre contaminó todo el mundo. Porque cuando pecamos contaminamos. Pero miren el versículo 8. Pero Noé halló. ¿Halló qué? Gracias. Fíjense. Van a venir algunos y le van a decir, ay, las dispensaciones. Le van a decir así. Le van a decir, Adán fue salvo por la sangre, Noé fue salvo por la sangre, Abraham fue salvo por la fe, Moisés fue salvo por la ley, y ahora ya somos salvos por la gracia. Eso es mentira. No significa que Adán, Noé, Abraham, Moisés fueron salvos de diferente manera que nosotros. No, porque Noé halló gracia. O sea que todas estas personas, todas completitas, desde Adán y Eva hasta nosotros, todos somos salvos por gracia. Todos. Eso de las dispensaciones, que Dios salva a unos, eso no es cierto. A Dios todos nos salvó por gracia. A otros dicen, no, aquí Pedro, él cuando predicó, fueron salvos por arrepentimiento. Jesús fueron salvos por obras. Y no es cierto, hermanos, todos somos salvos por gracia. Ve Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Amén. 14, versículo 6. Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio es, ¿qué, hermanos? Eterno. ¿Qué significa eterno? Para siempre. Para siempre. Entonces el evangelio es el que nos salva a todos y parejo. No, Adán fue salvo de una manera, Moisés no es cierto. Todos fuimos salvos por gracia. Todos somos salvos por fe, no por obras. ¿Entienden eso o no entienden eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Creo que no es difícil. ¿Preguntas, dudas? ¿Seguros? Entonces yo les hago preguntas a ustedes.
Es decir que, bueno, les voy a contar esta historia para terminar. En el año 1945, me parece, un grupo de misioneros fueron a predicar a Ecuador, unos gringos. Y quisieron predicarle a una de las tribus que se llamaban Aucas. Y volaron en avionetas por encima de las tribus porque estaban dentro de la selva del Ecuador. Y volaban y ahí veían a las personas, pero ellos vivían como en la edad de piedra. O sea, ellos no hablaban ningún idioma como los de nosotros, español, así. Ellos hablaban su lengua indígena y no vestían ropa como nosotros, se ponían ropa de animales y hasta ahorita todavía se siguen vistiendo así como con plantas y ellos no usan sal, no usan azúcar, no usaban fierro, no usaban metal, sus lanzas eran palos con pico de piedra. Y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para predicarles el evangelio? Y una muchacha de esa tribu había escapado de la tribu y había llegado a una ciudad, la adoptaron, le enseñaron a hablar español y entonces ella podía hablar los dos idiomas. Le dijeron a ella, enséñanos unas palabras como para saludar, para decir soy tu amigo, y así le hicieron. Entonces llegaron los misioneros, se aterrizaron en una playa, los invitaron a venir, les hicieron un montón de cosas que hicieron, pero cuando estaban ahí en la playa de repente llegaron dos muchachas. Bueno, perdón, era una muchacha y era una señora de esa tribu, pero iban sin ropa, no así con un taparrabos, todas encueradas, porque así son ellos, o sea, así se visten. Y llegaron y ahí las invitaron a comer, se sentaron y les decían cosas ahí, pero yo no entendía ni papas, ¿no? Y en eso ya llega un muchacho también. Y se sienta el muchacho y le dan un globo y lo inflan, le dan una revista, y agarraba y veía la avioneta y decía así como que se quería subir, ¿no? Y pues súbete pues, y lo subieron a la avioneta y lo despegó el piloto y lo llevó allá a su tribu y desde ahí veía, ¡ay! Les hacían los de la tribu y se quería subir encima de la avioneta diciendo, espérate, siéntate, vas a caer. Pero andaba bien emocionado. Entonces agarra y ya aterriza la avioneta, bien contentos, los invitaron a comer, estaban decían, pues yo no entendía ni qué onda. En la noche, la muchacha se levanta bien enojada, antes de que oscurezca, y le empieza a regañar al muchacho y a la señora. Ellos se dieron cuenta porque tenía cara de enojada y estaba enojada. Y de repente la muchacha se enojó y se fue, se metió entre los árboles y se fue. Y el muchacho empezó a regañar a la señora, y la señora no le hizo caso y estaba en la fogata, y se acostó la señora ahí al lado de la fogata. Y la muchacha se fue y él pues, vio a la señora, vio a la muchacha y pues se fue atrás de la muchacha. Y se metió entre el bosque, entre la selva, se fue a perseguir a la muchacha. Y pues los misioneros dijeron, pues quién sabe por qué se pusieron locos, ¿no? Que se enojaron. Y se subieron ellos a dormir porque dormían en un árbol. La avioneta se fue, pues, ellos nada más pocos se quedaron a dormir ahí, eran 5. Se quedaron a dormir unos tantos y otros se fueron. Y cuando despertaron y se asomaron, ya no estaba la señora, la indígena ya se había ido. Dijeron, pues quién sabe. Y ahí estaban ellos tranquilos, llegó la avioneta, se pusieron a comer. Cuando de repente, en la mañana, vieron salir a la señora y a la muchacha, estaba el río y del otro lado la vieron salir. Y yo, vénganse para acá y vénganse a comer, ¿por qué se fueron? Pero estaban así bien enojadas y serias. Cuando uno de los misioneros escuchó un grito atrás de él y voltearon y venían muchos indígenas, hombres, con lanzas en las manos. Ellos tenían pistola, pero no se defendieron y los mataron a todos. 5 misioneros allí en Ecuador murieron y uno de ellos tenía 35 años y tenía una pequeña niña de 3 años de edad. Y no se enfrentaron a los indígenas, los mataron horriblemente. Pues las esposas por radio en la avioneta y no, pues empezaron a llamar a la embajada de Estados Unidos, los gringos fueron a buscar, porque eran gringos los misioneros, y encontraron algunos tirados ahí en el río, pues en la granja, así. Y la esposa del hombre, de uno de ellos, que se llama Jim Elliot, se llamaba el hermano, su esposa Elizabeth, junto con su hija, buscaron a esa muchacha que era traductora y fueron a la tribu.
y vivieron con los de la tribu 2 años y les hablaron de Cristo y ganaron para Cristo a esas personas. Y les preguntó: ¿por qué mataron a mi esposo? Y ellos contaron lo que pasó. El día que esos chavos llegaron ahí con la señora esas ahí, el día que del globo y de la avioneta, la muchacha había hecho berrinche porque ella se quería casar con el chavo. Y los papás dijeron: no, ese chavo no te conviene, es un mantenido, no, ese no. Ah, pues si no me dejan casarme, me voy a la casa. Pues a ver, vete, a ver, me voy a ir con los extraños, así le llamaban a los güeros, a los de la ciudad. Me voy a ir, pues vete entonces, y me voy a largar, adiós. Y se fue la muchacha en su berrinche. Y el novio dijo: ay, se va a ir solita, yo me voy con ella. Pero la tía le dijo: no te puedes ir con ella solos, porque si pasas la noche con ellos, los van a matar a los dos. Un hombre soltero con una muchacha soltera no pueden dormir juntos la noche, los van a matar. Si quieres ir a traer, yo te acompaño, dijo la señora. Ah, está bueno, dice, acompáñame, tía. Y ahí fueron, la tía y el novio atrás de la loca esa. Y la alcanzaron. Entonces en la noche, ya cuando habían comido y todos estaban con los misioneros, la muchacha dijo: ya me voy, ya me voy. Y la señora dijo: ¿saben qué? Ya me harté de ustedes dos por par de mensos, y pues si te quieres ir, lárgate. Y tú dijo: pero tía, es que se va a ir y se la va a comer un tigre por ahí. ¿Cómo cree usted que la va a dejar? Cállate, ya estoy cansada, yo ya tengo sueño. Y por eso se acostó a dormir. Y él dijo: pues no me importa, voy con ella. Y se reconciliaron y pasaron la noche juntos. Y cuando le dijeron: vamos a regresar a la tribu, pero nos van a regañar porque la tía va a contar que nos fuimos solos. Y dijeron: mira, vamos a hacer esto. Vamos a decirle que encontramos a los güeros y que los güeros te secuestraron. Y que los güeros te agarraron presa y yo fui al defenderte y me agarraron a mí. Y nos dejaron salir porque les pedimos que nos perdonaran y nos dejaron salir, y por eso pasamos la noche juntos. Y por su culpa mataron a 5 misioneros. Por calientes. Vean Romanos capítulo 2. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. 2:14. Amén. 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 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, como los de ese pueblo, que les digo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. A ver, ¿quién les enseñó a esa tribu que es pecado que un chavo soltero y una muchacha soltera pasen la noche juntos? ¿Quién les enseñó eso? No tienen ley, ni tienen instrumento, ni tienen no tienen comida. ¿Quién les enseñó que era malo? Porque hasta los pueblos saben que es malo, ¿verdad? ¿Quién les enseña eso? Vean el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿su qué? Ahí está. Y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. ¿Sí o no? Ellos sabían que era pecado hacer eso y por eso culparon a los misioneros, y los misioneros dieron su vida. Jim Elliot y Nathanael Sain, junto con otros 3 misioneros más, perdieron su vida. Pero después, gracias a Dios, Cristo alcanzó a esa tribu porque la hermana, la esposa de uno de los asesinados, en vez de enojarse con ellos, los perdonó. Eso es tremendo. Yo creo que tú no harías eso, mi amor. Pero ella sí lo hizo. Elizabeth Elliot sí lo hizo. Y yo creo que tú te vengas, tú vas y les quemas su casita. Pero ella no hizo eso, ella los perdonó y por eso ellos fueron salvos. Y todavía está vivo uno de esos que mató. Viven todavía ahí en Ecuador, un misionero, Víctor Gallo, él lo conoce, él va ahí, le predica y ahí están con ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno.